Dios te dice hoy, ¿ya no puedes más? Hoy yo pelearé por ti. Palabra de Dios. ¿Alguna vez has llegado a ese punto en el que todo en tu interior pide ayuda a gritos, pero por fuera permaneces en silencio? ¿Alguna vez te has sentido tan cansado que hasta respirar te cuesta? Como si tu alma estuviera aplastada bajo el peso de batallas que nadie ve. Hay momentos en los que simplemente nos detenemos, miramos hacia arriba y decimos, Dios, ya no puedo más. Y quizás ese sea precisamente tu momento ahora mismo. Pero hay algo que necesitas escuchar. Dios te dice hoy, si sientes que ya no puedes más, hoy es el día en que lucharé por ti. Esta no es una frase simbólica, es una promesa viva. Una respuesta directa a tu desesperación, a tu agotamiento, a las lágrimas que has tragado en silencio. Cuando crees que has llegado al final, ahí es cuando comienza el cielo. Cuando crees que todo ha terminado, Dios se levanta y dice, ahora me toca a mí. Mucha gente vive sus batallas en secreto, sonriendo por fuera y muriendo por dentro. ¿Sabes cómo es eso? Sabes lo que es atravesar la tormenta y fingir que todo está bien. Pero lo que casi nadie sabe, y lo descubrirás aquí, es que hay un secreto espiritual detrás de esos días difíciles. Una verdad oculta y protegida que Dios eligió revelarlo en este momento exacto. No estás viendo este video por casualidad. No es casualidad. Has llegado hasta aquí porque una revelación divina está a punto de manifestarse en tu vida. Una respuesta que dará sentido a todo lo que estás experimentando. Dios te dice hoy, como ya no puedes más, hoy yo lucharé por ti. Siente el peso de esta afirmación. Siente cómo penetra en lo más profundo de tu alma. Esto no es motivación, es revelación. Y necesitas escuchar hasta el final, porque lo que se compartirá aquí puede transformar por completo la forma en que ves tu dolor, tu lucha y tu promesa. Algo está a punto de revelarse, algo que le dará un nuevo significado a todo lo que has vivido hasta ahora. Y cuando lo descubras, nada volverá a ser igual. Respira hondo, calma tu mente y permite que tu corazón esté atento. Este momento no es común. Te encuentras ante una palabra que puede cambiarlo todo. No es casualidad que hayas llegado aquí. No es casualidad que justo hoy, en este video, Dios te esté hablando. Este mensaje tiene algo espiritual y profundo, y puede ser la respuesta que tu corazón ha estado esperando durante tanto tiempo. Si estas palabras te llegan al alma, dale me gusta a este video. Este simple gesto puede ayudar a que este mensaje llegue a otras personas que, como tú, están cansadas, agotadas y dicen en silencio, ya no aguanto más. Al darle me gusta, compartes esperanza. Ayudas a que este mensaje llegue a donde debe llegar, y eso también es evangelizar. Y si sientes que esta palabra es para ti, escríbelo en los comentarios. Creo que Dios luchará por mí. Esta frase tiene poder. Es una declaración espiritual. Es como declarar en voz alta, incluso entre lágrimas, sigo creyendo. No tengas miedo de hablar. Tu fe puede ser pequeña hoy, pero Dios escucha incluso los susurros de un corazón cansado. Y si esto te parece comprensible, suscríbete al canal. Aquí no estás solo. Somos una comunidad de fe, sanación y restauración. Aquí encontrarás dirección cuando todo parezca confuso y palabras de vida cuando tu alma esté en silencio. Quédate conmigo hasta el final, porque Dios ha revelado algo muy importante acerca de tu situación y necesitas escucharlo antes de dejar este video. La revelación aún está por llegar y podría cambiarlo todo. En el árido silencio del desierto, Elías avanza, tropezando entre las piedras, con el polvo seco adherido a su piel marcada por el agotamiento. No hay voz, ni compañía, ni nadie. Solo el peso aplastante de una soledad que penetra hasta el mismo espíritu. Huye, no solo de Jezabel, sino de sí mismo, de sus fracasos, de la tortuosa sensación de que,
Por mucho que haya luchado, nada ha cambiado, nada ha ayudado. El profeta del fuego, el que vio los cielos abrirse y las llamas descender en gloria, ahora se siente como un espectro sin propósito, vacío de esperanza, como olvidado incluso por Dios mismo. Sentado bajo un simple arbusto, con el cuerpo doblado por el agotamiento físico y emocional, Elías susurra una oración que es casi un grito de desesperación. «Basta, Señor, quítame la vida. Ya no puedo luchar solo. Nadie entiende lo que siento». El viento del desierto, indiferente, pasa ignorando su dolor, y el cielo parece tan distante como un consuelo. No hay eco, no hay respuesta, solo el silencio aplastante, recordándole el abandono. ¿O es solo el abandono que la soledad hace parecer real? ¿Cuántas veces te has sentido así, exhausto, invisible, como si cada lágrima cayera en vano, sin encontrar respuestas? Elías, el que habló cara a cara con el Altísimo, ahora se encuentra tan fragmentado que pide rendirse. Se pregunta si tiene sentido continuar. Lo que nadie te ha dicho es que, en los momentos más devastadores del aislamiento, hay una visita silenciosa del Señor. En el momento en que Elías se desploma, un ángel es enviado no con consejos ni juicios, sino con pan y agua frescos. Cuidado divino en medio del abandono, una bondad que habla más fuerte que cualquier sermón. Levántate y come, porque largo camino te sobra. Primero Reyes 19:7. No es un mensaje de condenación, es un soplo de esperanza, un recordatorio de que, incluso cuando todo parece perdido, hay un propósito mayor en desarrollo, y Dios sigue luchando por los suyos, aunque no lo parezca. La profunda verdad aquí es que el Señor comprende cuando llegas a tu límite. Él ve cuando crees que no puedes más, cuando tu alma clama en una habitación oscura o en un desierto emocional, cuando nadie más lo nota. No es falta de fe admitir que has llegado al límite de tus fuerzas. Es precisamente en estos momentos que las promesas de Dios se hacen realidad. El Todopoderoso no abandona a sus hijos a los vientos de la desesperación. Él provee sustento exactamente donde los humanos no ven salida. Elías quería morir, pero Dios lo alimentó. El profeta quería detenerse, pero Dios lo sostuvo. No son sus méritos, su desempeño, ni su religiosidad lo que atrae la compasión divina. Es su humanidad expuesta, sus limitaciones confesadas, su dolor reconocido. Lo que parecía el final para Elías fue en realidad el comienzo de un nuevo viaje, fortalecido por el cuidado sobrenatural. Nadie habla de ello, pero a veces la mayor fortaleza espiritual reside en aceptar el descanso y recibir la renovación que Dios ofrece, incluso cuando tu dignidad parece estar hecha trizas. Quizás también necesites oír, levántate y come. Quizás lo que falta no sea más esfuerzo, sino un momento de auténtica entrega, donde dejes que Dios sea Dios y le permitas luchar por ti. El desierto no es el final. Es precisamente allí donde el cielo desciende con pan y agua, y sucede lo imposible, donde nadie lo ve. Y ahora, en un giro sorprendente, considera esto. Elías no fue rechazado por su debilidad, sino acogido en ella. ¿Qué dice esto sobre los estándares humanos de aceptación y fortaleza? Se han estado exigiendo la iglesia, tu familia e incluso tú una fortaleza que ni siquiera Dios requiere. ¿Dónde aprendimos que admitir nuestro propio cansancio es un pecado cuando el Señor mismo corrige nuestro ritmo con descanso y cuidado? Quizás tu mayor victoria hoy sea aceptar el cuidado de Dios cuando todos los demás te han dejado de lado. No caigas en la trampa de la autosuficiencia. No te aísles aún más, pensando que nadie comprende tu abismo interior. La promesa de Dios es clara. Él lucha incluso cuando ya no tienes fuerzas. Él trae pan fresco a tu alma, incluso cuando todo huele a muerte y desesperanza. No dejes que la falsa creencia de que tengo que soportarlo todo solo te impida recibir el favor divino.
Es allí, precisamente allí, cuando ya no puedes más, que Él viene y lucha por ti sin pedirte nada a cambio, solo que aceptes su sustento. Si has llegado a este punto, quizás sea porque estás experimentando precisamente esta soledad sofocante, esta desesperación silenciosa. Escribe en los comentarios, declara como un acto de fe: hoy acepto el descanso de Dios sobre mí. No tengas miedo de exponerte. Muchos juzgarán, pero solo quienes han cruzado el desierto conocen el valor de este pan fresco del cielo. Y recuerda, tu debilidad no es un defecto, es el lugar preciso donde el Señor manifiesta su gracia y fuerza sobrenatural. Pero hay algo que pocos comprenden en esta historia de Elías. Hay una revelación oculta en el detalle del pan y el agua. Algo que podría redefinir por completo tu concepción del cuidado de Dios. Prepárate, porque lo que viene a continuación podría revolucionar tu visión de la perseverancia espiritual y la promesa divina. En el patio de la casa de Caifás, Pedro tiembla. El frío de la madrugada no es nada comparado con lo que le consume el corazón. La lucha interna, el terror de sus propias limitaciones, el peso de un miedo que destroza la promesa de fidelidad hecha a Jesús. Hace apenas unos minutos, juró dar su vida junto al Maestro. Ahora, con los ojos abiertos, se enfrenta al riesgo de ser identificado y castigado. Una criada lo señala con el dedo chismeando y su corazón se acelera. Tú también estabas con él. El instinto de supervivencia triunfa, su voz se quebra, su rostro arde. Mujer, no lo conozco. La primera negación escapa como un susurro envenenado. El ambiente es sombrío. Las antorchas iluminan rostros sospechosos. De nuevo, alguien lo confronta. Eres Galileo, tu forma de hablar te delata. El miedo se mezcla con la vergüenza y se transforma en odio a sí mismo. Hombre, yo no soy uno de ellos, repite Pedro con voz nerviosa. Una tercera persona lo presiona. Cada palabra es un golpe a su conciencia. Te vi con él en el huerto, grita Pedro, como si pudiera silenciar sus propios recuerdos. No sé de qué hablas. El gallo canta, un sonido banal, pero que ahora rompe el silencio con recuerdos de lo que Jesús había dicho. En ese momento, Pedro gira el rostro, buscando una salida, y se encuentra con la mirada del Señor. Sin acusación, sin desprecio, solo un amor que conoce las profundidades del abismo humano. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro, y Pedro salió afuera y lloró amargamente. Lucas 22, 61, 62. Allí, en el crepúsculo, Pedro siente el sabor devastador de la culpa. No es solo remordimiento, es la abrumadora sensación de haber cruzado la línea del perdón. ¿Cuántas personas hoy cargan con este mismo tormento? ¿Cuántas, paralizadas por su propia vergüenza, llegan a creer que han errado más allá de lo que Dios puede soportar? ¿Qué nos han dicho de la culpa? Después de todo, que el tiempo basta, el esfuerzo basta, que simplemente pasar página basta. Pero ¿qué pasa cuando el alma se niega a olvidar, cuando el pasado resuena en cada pensamiento, en cada noche de insomnio? ¿Es la culpa realmente un castigo divino o puede ser la tierra de la que brota una nueva esperanza? Se necesita valentía para afrontar este dolor, el peso sofocante de sentirse indigno, de no poder ya levantar la vista, de querer empezar de nuevo, pero juzgarse irremediablemente marcado por el fracaso. El gran giro que pocos ven en esta historia es que la mirada de Cristo no era de condenación, era la mirada de quien dice, con firmeza y ternura, aún hay futuro para ti. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado a lo largo de la vida voces que repiten que ya no somos dignos, que nos hemos desviado demasiado, que ya no podemos ser amados? ¿Cuántas veces nos hemos sentido reducidos al error cometido, prisioneros de un pasado que se nos pega a la piel como una marca indeleble? Sin embargo, Dios te dice hoy, no es el final. Cuando el arrepentimiento reemplaza al orgullo, la mirada del Salvador se encuentra con la nuestra y nos ofrece la oportunidad
de empezar de nuevo. Es como si dijera, en silencio, luché por ti hasta el final. No te rindas, incluso cuando todo tu interior te pida rendición. Pedro pasa esa madrugada llorando, destrozado por la vergüenza y el deseo irresistible de volver atrás. Pero es precisamente en este valle de humillación donde la gracia de Dios florece con mayor fuerza, porque la verdadera restauración nace al reconocer nuestra impotencia. ¿Te has sentido alguna vez en esa situación? ¿Has sentido el corazón acelerado al saber que lastimaste a quien más amabas? ¿Te has sorprendido alguna vez diciendo, ya no puedo más? Escucha, la mirada de Jesús es la respuesta silenciosa al clamor de tu dolor. No hay error que le impida luchar por ti. No hay caída tan profunda que no pueda alcanzarte. ¿Qué harías si supieras que, incluso en tu peor momento, Dios no te abandona, se acerca, te devuelve la dignidad y te llama a seguirlo? La culpa, por muy mala que parezca, no define tu identidad. De hecho, puede ser la puerta a una nueva vida si confías en el amor que no te abandona. Aunque muchos predican que para que Dios actúe, primero hay que perfeccionarse, la historia de Pedro demuestra lo contrario. Jesús vino a buscar a quienes ya no pueden luchar solos. Mira tu debilidad y en lugar de alejarte, te ofrece su propia fuerza. El perdón no es un premio para quienes nunca han errado. Es el remedio para quienes ya no pueden fingir que están bien. ¿Percibes la verdadera liberación incluso cuando sientes que ya no puedes? ¿Cómo sería tu historia si permitieras que Cristo entrara precisamente en ese lugar de dolor? No es casualidad que, tras la resurrección, Jesús vuelva a buscar a Pedro, no para exigirle explicaciones, sino para restablecer su propósito. Apacienta mis ovejas. La vida comienza de nuevo no en la cima del éxito, sino en lo más profundo del arrepentimiento, cuando aceptamos la mano extendida del Salvador. Quizás la pregunta más impactante ¿es la culpa que cargas realmente la voz de Dios o la voz de la condenación humana? ¿No es hora de romper el ciclo de juzgarte incapaz, de permitir que la restauración comience donde terminó tu intento de ser fuerte por ti mismo? Lo que nadie te ha dicho es que, mientras la culpa intenta paralizarte, Jesús ya ha preparado un futuro donde tu pasado no es un obstáculo, sino un testimonio del poder de la gracia. Él lucha por ti en el área donde más te avergüenzas, y es precisamente allí donde construye algo nuevo. Si este texto te dice algo, si sientes una culpa que no puedes superar solo, declara en los comentarios, Jesús, restáurame. No tengas miedo de abrirte, porque muchos te señalan con el dedo, pero solo el Maestro conoce tu corazón y te llama a un nuevo comienzo. Ningún dolor es invisible para Él. Y créeme, hay algo aún más profundo escondido en este viaje, algo que puede transformar no solo tu historia, sino el sentido de toda tu existencia. El pozo de Sicar estaba en silencio cuando aquella mujer se acercó, cargando sobre sus hombros el peso de una vergüenza que parecía eterna. El calor del mediodía le quemaba la piel, pero no era nada comparado con el ardor que sentía por dentro. Sed de aceptación, de esperanza, de no verse reducida para siempre a su historia de fracasos. La samaritana caminaba cabizbaja, apartando la mirada de quienes la juzgaban, evitando miradas que siempre parecían traspasarla de condenación. Todos sabían o creían saber de su reputación, de sus maridos, de sus fracasos, de sus malas decisiones. Su pasado era un muro entre ella y cualquier nueva oportunidad. Como quien siente que no puede más, fue al pozo a una hora improbable, huyendo de las voces y las miradas de quienes solo veían su derrota. Allí, ante las piedras desgastadas, encontró a un extraño, un judío. Alguien que, a todas luces, nunca debería dirigirle la palabra. Y sin embargo, Jesús no aparta la mirada, no retrocede, al contrario, se acerca y pide agua, no por necesidad física, sino para iniciar una conversación que lo cambiaría todo. Nadie esperaba que la notaran, y mucho menos
que la eligieran para un encuentro transformador, pero Jesús conocía cada rastro que la vergüenza había dejado en su alma. Conocía el dolor silencioso de quien ya no ve salida, de quien piensa que todo futuro está irrevocablemente atrapado en las sombras del pasado. El diálogo no se trata de agua de pozo, sino de sed existencial. Se trata del vacío invisible que nada llena. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en un manantial que salta hasta la vida eterna, dice Jesús. Juan 4:13-14. El impacto de estas palabras es más profundo que cualquier juicio recibido. De repente, ya no la definen los recuerdos ni las etiquetas. Hay un nuevo camino, una fuente que nadie puede arrebatarle. Quizás conozcas este tipo de sed. Quizás tú también lleves las marcas de decisiones que parecen irreversibles, recuerdos que te bloquean a cada paso. ¿Cuántas veces has pensado que no podrías seguir adelante? Que la vergüenza es un grillete inquebrantable. La sociedad suele señalar con el dedo, pero Dios te dice hoy, la vergüenza no es una sentencia definitiva. Lo que el mundo usa para acusarte, la gracia de Jesús puede transformarlo en un testimonio de liberación. ¿Has notado que a menudo nos aferramos a viejas narrativas, repitiendo internamente, soy un fracaso, indigno, impuro, imposible de restaurar? Pero, ¿y si el mayor error no es lo que hiciste, sino creer que el pasado es más grande que el poder de Dios para reescribir historias? ¿Y si el verdadero veneno es renunciar a intentarlo de nuevo, a creer que puedes ser una fuente de vida donde solo hay desierto? Observa cómo Jesús no ignora el pasado de la samaritana. Habla abiertamente, exponiendo sus heridas no para humillarla, sino para sanar. No se deja contaminar por los prejuicios de sus vecinos ni por las costumbres religiosas de la época. No dice, vuelve cuando te sientas mejor, sino que ofrece el don inmediato de la dignidad, la cercanía y el valor. ¿Quién más haría eso? ¿Quién más llamaría sin reservas a alguien a quien todos rechazan? Dios te dice hoy, es en tu zona más vulnerable, en el dolor que intentas ocultar, que Él quiere construir una fuente de agua viva. Lo que para el mundo es motivo de vergüenza, para Él es terreno fértil para milagros. ¿Cuántas voces aún intentan convencerte de que no hay perdón, de que no hay un verdadero nuevo comienzo? ¿Quién te hizo creer que necesitas esconderte, aislarte, cargar con esta vergüenza solo? El Evangelio de Jesús se trata de una transformación radical. No importa cuánto tiempo hayas ocultado tu dolor, Él ya está a tu lado, esperando transformar tu historia. La samaritana fue al pozo para escapar del mundo. Salió corriendo a contarles a todos que había encontrado al Mesías. Lo que era vergüenza se convirtió en el mayor testimonio de su vida. ¿Estás dispuesto a creer que lo que más te humilla puede ser el escenario de la acción sobrenatural de Dios? ¿Estás realmente listo para liberarte de las ataduras de la culpa y beber de la fuente que Jesús te ofrece? ¿O aún prefieres dar crédito a las voces que dicen, no lo mereces, no tendrás éxito, es demasiado tarde? Pregúntate, si Jesús se sentara a tu lado hoy y mirara tu historia sin apartar la mirada, ¿qué tendrías el valor de pedir? ¿O seguirías huyendo, convencido de que tu condición es permanente? Ese es el punto de inflexión. Él no te ve a través de la lente de tus heridas, sino a través de las posibilidades de lo que puedes llegar a ser cuando le entregas tu pasado. No se trata de quién eras, sino de quién eres a la luz de la gracia. El Mesías que te habla junto al pozo también te acompaña en los valles más oscuros. Y aquí tienes una invitación que quizás nadie te haya hecho tan directamente. Escribe en los comentarios, con valentía y fe, de qué más quieres liberarte. Declara, Jesús, transforma mi vergüenza en fuente de vida. Expresarlo con palabras, incluso virtualmente, es un acto de fe y liberación.
Si sentiste que este mensaje te conmovió, ve un paso más allá. Dale a me gusta y comparte este video como si estuvieras evangelizando sin moverte de tu lugar. Tu acción puede ser agua viva para alguien al borde del colapso emocional. No subestimes este gesto. Es tu semilla en la tierra del reino, una señal de confianza en que Dios lucha por ti, incluso cuando todo parece perdido. Ahora, piensa en esto. ¿Qué pasaría si lo que escuchaste hoy fuera solo el comienzo de una cadena de milagros? ¿Y si existiera un secreto aún más profundo, algo que pudiera revolucionar no solo tu historia personal, sino también la de tu familia, tu entorno y todo tu futuro? No te vayas todavía. Lo que viene a continuación desafiará los límites de tu esperanza y tu fe. Prepárate, porque hay un territorio de promesas esperando ser conquistado. Josué se encontraba ante un pueblo entero, con la mirada fija en él, esperando instrucciones y confianza. Pero el peso del futuro parecía abrumador. Era la transición de una era. Moisés, el amado y temido líder, había partido. Ahora, todo el destino de Israel recaía sobre los hombros de Josué, y las dudas lo rodeaban como sombras que no podían disiparse con simples palabras de aliento. No había dónde esconderse. El vacío dejado por Moisés era una herida abierta, y Josué sentía el frío intenso del miedo al fracaso y al rechazo. En su interior se libraba una batalla silenciosa e intensa. ¿Cómo podía liderar a multitudes tan inestables cuando su propio corazón vacilaba, cuando el mañana amenazaba como un desierto desconocido? En el campamento, las voces susurraban recuerdos del pasado, milagros obrados por Moisés, la división de las aguas, plagas, maná del cielo, y Josué sentía que jamás podría igualar semejante liderazgo. Era como si la mirada de todo un pueblo buscara rastros de ese antiguo líder, no su propio rostro, el de Josué. El futuro parecía una carga abrumadora y el pasado un fantasma imposible de confrontar. En ese momento de aflicción, las promesas del Señor irrumpieron en la densa atmósfera del campamento. Sé fuerte y valiente. No temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Era un llamado, no a confiar en uno mismo, sino a sumergirse en la confianza absoluta de aquel que conoce el corazón y prepara el camino antes del primer paso. El eco de esta palabra aún resuena en quienes se sienten sepultados por sus propias incertidumbres, sintiendo que no tienen fuerzas suficientes para continuar. El miedo a la decepción, la duda sobre la valía, el miedo a no estar a la altura, sentimientos humanos reales que nos paralizan y nos hacen preguntarnos si alguna vez superaremos el desánimo interior. ¿Cuántas veces has sentido que nadie comprende la presión que llevas, que las expectativas sobre tus hombros son crueles e implacables? La sensación de que, como Josué, te enfrentas a lo imposible, sin garantías, rodeado de recuerdos de pérdidas o de quienes supuestamente lo harían mejor. El miedo al futuro paraliza, pero hay algo que revoluciona el ambiente. Dios te dice hoy, sin rodeos, que no se trata de tu fuerza ni de tus habilidades, sino de su presencia constante a tu lado. El peso aplastante del mañana no es tuyo para que lo lleves solo. El miedo no tiene por qué ser el director de tu historia. Quizás te preguntes, ¿es este sentimiento de incompetencia una falta de fe o hay algo más profundo, algo que solo puede resolverse cuando te permites depender de las promesas de Dios y no de tu propio desempeño? Mucho se habla de la valentía, pero pocos entienden que la verdadera valentía nace no de la ausencia de miedo, sino de la certeza de que alguien más grande lucha por ti. Fue precisamente en el momento más temido de Josué, durante el cambio de mando, cuando más dudaba, que el Señor lo levantó. La promesa no era la ausencia de batallas, sino una presencia constante.
Y aquí reside una clave espiritual que puede desarmar años de inseguridad. Dios no eligió a Josué porque fuera el más fuerte o el más seguro. Dios lo eligió porque lucha por quienes se sienten pequeños ante las grandes exigencias, porque se complace en quienes, incluso temblando, dan un paso. Y cuando te mira, no ve el miedo que te paraliza, ni las dudas que te rodean. Ve un corazón abierto, dispuesto a confiar a pesar del terror de lo desconocido. No importa cuántos digan que no estás listo, no importa cuántas veces te hayas convencido de que no mereces ocupar tal puesto. El Señor ve lo que nadie más ve. Él cree cuando crees que ya no puedes, y más. Él no solo cree, camina a tu lado, lucha por ti, y en medio del caos del futuro, construye caminos donde no había esperanza. Ahora, en el silencio de tu ser interior, rechaza la conformidad de vivir a la sombra de las expectativas ajenas. Quizás te rechazaron por no estar a la altura de la imagen que otros proyectaban. Quién sabe, como Josué, quizá te atormente la comparación con quienes te precedieron. Pero la voz de Dios resuena en medio de tus dudas diciendo: estoy contigo donde quiera que vayas. ¿Te das cuenta de cuánto esta afirmación desmonta todas las excusas? Ningún fracaso pasado, ningún temor al futuro puede negar la certeza de que Dios mismo lucha por ti. Y si en este preciso momento sientes que no puedes más, quizás sea porque finalmente has llegado al límite de tus propias fuerzas. Y es aquí donde comienza el movimiento sobrenatural, donde lo imposible se doblega ante la voluntad de Dios. Aplica esto a tu rutina. Cuando el miedo a lo que te espera te paralice, no te mires a ti mismo ni a los demás. Dirige tu mirada al Señor, que ya está en tu mañana, despejando caminos torcidos y derribando muros invisibles. Con cada paso, declara en tu interior: no estoy solo, Dios va delante de mí. Si te sientes desprevenido, recuerda, la aprobación de los hombres es fugaz, pero el llamado de Dios permanece incluso cuando todo parece contrario. Si tu corazón está apesadumbrado por el miedo, aférrate a la promesa de que no es tu mano la que necesita ganar batallas imposibles, sino la mano de aquel que nunca pierde. ¿Alguna vez has deseado retirarte pensando que no puedes con la presión? ¿Sientes que tu debilidad es demasiado grande para que algo grande suceda en tu vida? Quizás sea aquí, precisamente aquí, donde tu historia comienza a cambiar. Y si todo lo que llamas incapacidad es, de hecho, el escenario perfecto para que la gloria de Dios se manifieste, permítete ser vulnerable ante Él. Si crees que has llegado a tu límite, es ahí donde Dios más prefiere actuar. No aceptes la mentira de que el miedo al futuro te define. Dios ve más allá de tus dudas. Él ya está librando batallas que ni siquiera puedes imaginar, y por eso puedes seguir adelante, incluso temblando. Si este mensaje te llegó al corazón, comenta: aunque tengo miedo, sigo adelante porque Dios lucha mis batallas. Escribe en los comentarios y haz pública tu decisión de confiar, porque un testimonio declarado puede liberar a más personas de las que imaginas. Pero espera, hay algo aún más provocador y poderoso: la historia de alguien que se sintió completamente olvidado y sin embargo fue elegido por Dios para ser recordado por todas las generaciones. Prepárate, porque lo que viene puede sacudir lo que creías imposible. La tierra de Egipto aún huele a sangre y polvo. Moisés tropieza, con las manos temblorosas y el pecho desgarrado por el peso de la culpa. Vio el sufrimiento de su pueblo, sintió los gritos de sus hermanos estallar como un trueno ahogado por siglos de esclavitud. En el punto álgido de su crisis, asumió la tarea de Salvador, creyendo que podía resolver las cosas con sus propias fuerzas, con sus propias manos. Pero todo lo que hizo fue matar a un egipcio y enterrar el cuerpo en la arena, como si la arena pudiera ocultar sus propios errores de la mirada de Dios. El miedo se instaló como un veneno silencioso. Moisés huyó. Ya no era el príncipe de Egipto,
ni siquiera alguien digno de confianza. Ahora exiliado en Madián, rodeado de ovejas y en soledad, rumia en silencio cada detalle de su fracaso, como si cada pensamiento le recordara: lo intentaste, caíste, destruiste las posibilidades de que todos te vieran como el elegido. Y el silencio de Dios parece peor que cualquier acusación. Quizás tú también te encuentres rodeado de cicatrices por malas decisiones, sintiendo en el pecho el eco de esa pregunta corrosiva: ¿aún tengo una oportunidad? La vergüenza de repetir errores, el agotamiento de luchar y siempre de nuevo ver todo derrumbarse. Lo intentas una y otra vez, pero solo queda el amargo sabor de no poder avanzar. ¿Cuántas veces te has preguntado si Dios realmente lucha por ti? Si no se ha cansado de verte tropezar, si tu nombre no ha sido borrado del plan divino. Muchos dicen que quien ha caído ya no sirve. ¿De verdad funciona así el cielo? ¿Hasta cuándo te juzgarán por lo que hiciste o dejaste de hacer, cuando solo Dios conoce el desierto de frustración que te consume por dentro? Es en este abismo de sentimientos que te impiden seguir adelante, en este momento en que el pasado te asfixia y la vergüenza te impide levantar la cabeza, que las palabras que Dios le dirigió a Moisés cortaron el tiempo como un rayo. Yo estaré contigo. Éxodo 3:12. ¿Te has sentido alguna vez así, escondiéndote tras lo cotidiano para que nadie vea que en tu interior ruegas por una restauración? Moisés ya no era un héroe de palacio, era solo un hombre ahogado en recuerdos de fracasos, que ya no podía fingir valentía. Pero es precisamente en el punto donde ya no podía, donde todo parecía perdido, entre el polvo del desierto y el silencio de las largas noches, que Dios trasciende lo ordinario y llama a Moisés a una misión imposible. Dios mismo desciende, no para acusar, sino para garantizar: yo estaré contigo. No es el fracaso de Moisés lo que define el futuro, es la presencia de Dios, luchando junto a él, la que cambia toda la historia. Y aquí está la sorpresa: Dios no rechaza a quienes han fracasado. Se acerca a quienes se han dado por vencidos, porque cuando ya no tienes fuerzas, es cuando su gloria se hace más clara, más evidente, más liberadora. Mucha gente cree que Dios solo usa a quienes nunca han caído, a quienes nunca se han atrevido a errar intentando hacer el bien. Pero la verdad que nadie te ha dicho es la más desconcertante. Dios mismo busca a quienes ya no pueden seguir adelante, para que quede claro que es Él quien actúa, es Él quien lucha, es Él quien transforma la derrota en testimonio. Y si tu corazón sufre porque parece no haber vuelta atrás, porque otros solo miran tu pasado, recuerda: Moisés fue llamado en el punto álgido de su dolor, no después de la reparación, sino aún herido, aún dudando, aún huyendo. El milagro no es que Dios olvidara el fracaso, lo transformó en una plataforma para un nuevo comienzo. ¿Tienes el valor de declarar esto ahora? Escribe con valentía en los comentarios: incluso en mis peores días, Dios lucha por mí. Haz de esto un acto público, una ruptura del ciclo, porque en el cielo, cada vez que escribes, declaras o reaccionas, estás rompiendo el silencio del desierto y diciendo: sigo creyendo que Dios está conmigo, aunque el mundo diga lo contrario. No te equivoques, tu vida no terminó en el momento en que todo se derrumbó. El Señor no necesita perfección, solo pide entrega. Pero, ¿y si te dijera que esta no es la parte más impactante del fracaso, el dolor y el propósito? Hay un secreto profundo, incluso escandaloso, que pocos se atreven a aceptar porque desafía todo lo que nos han enseñado sobre la valía. Prepárate, porque lo que viene a continuación podría desafiar tu idea más profunda de lo que significa ser restaurado por Dios. Dentro de los muros del campamento israelita, la atmósfera era de una tensión casi insoportable. Miles de hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, sentían la pérdida de Moisés como una ausencia irreparable,
con la mirada fija en el horizonte, donde el pasado parecía más seguro que cualquier promesa de futuro. En medio de esta silenciosa vorágine, Josué permanecía inmóvil, con los pies hundidos en el polvo seco, la mente asaltada por dudas y recuerdos. Contempló la tienda vacía de Moisés y sintió el peso de una responsabilidad abrumadora, como si todas las generaciones de su pueblo dependieran repentinamente de su siguiente paso. Su corazón latía con fuerza, no por miedo al enemigo, sino por el terror de no estar a la altura de lo que Dios le exigiría. Quizás conozcas ese amargo sabor de la ansiedad, esa sensación de estar al borde de un precipicio, sin ver las alas de Dios ni el suelo. Josué no durmió esa noche. La oscuridad parecía burlarse de cada oración murmurada y sus pensamientos se arremolinaban. ¿Seré capaz? ¿Y si fallo? Moisés vio a Dios cara a cara, pero ¿y yo? Era como si todas sus debilidades, errores pasados e inseguridades gritaran más fuerte que la propia voz de Dios. ¿Cuántas veces has contemplado lo que te aguardaba, esa decisión inevitable, el diagnóstico inesperado, el futuro incierto, sintiendo que tu alma estaba sola en tierra extranjera? El miedo a lo que está por venir puede paralizarnos hasta tal punto que incluso respirar se siente como culpa y la fe se convierte en un eco lejano. Sin embargo, en esa fría mañana, una nueva voz rompió la rutina del miedo. No era el rugido distante de un ejército, ni el susurro de consejeros humanos, sino una palabra tan directa, tan precisa, que Josué ya no pudo ignorar el llamado. No temas ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. No era un simple aliento genérico, era un decreto celestial. Josué, no luches contra la ansiedad como si estuvieras solo. No intentes anticipar cada batalla, porque el Señor mismo va delante de ti. Dios no estaba allí solo para dar instrucciones. Estaba diciendo, ya he ganado este futuro para ti. Lucharé por cada detalle. Tu única tarea es levantarte y avanzar, incluso temblando. Lo realmente asombroso de esta escena no es solo que Josué encontró valor, sino que Dios redefinió la batalla. El futuro nunca fue puesto en manos de Josué para que lo angustiara, sino para que se rindiera. Y aquí es donde muchos tropiezan. Quizás tú también has creído que solo las personas sin dudas, sin miedo, son dignas de liderar, de conquistar, de experimentar milagros. Pero la verdad perturbadora que pocos ven es que Dios no busca la autosuficiencia, sino la rendición vulnerable. Y si la ansiedad que te bloquea hoy es de hecho una invitación a experimentar una valentía que solo existe cuando te das cuenta de que nunca se trató de tu fuerza, sino de la presencia de Dios luchando por tus pasos. ¿Es el miedo al futuro realmente debilidad o es simplemente el espacio donde finalmente puedes presenciar milagros que no dependen de tu control? Si enfrentas noches de insomnio, preguntándote si podrás soportar lo que está por venir, recuerda, Dios no espera que camines sin temblar. Te dice ahora, no sufras por adelantado, no te pierdas en este laberinto de escenarios catastróficos. Cada vez que sentías que ya no podías soportar el peso del mañana, el Señor te susurraba, lucharé por ti. Esto no significa la ausencia de batallas, sino la certeza de la compañía. Y la promesa nunca fue que el miedo desaparecería, sino que Dios sería más grande que todo terror. Imagina, entonces, que el escenario más oscuro de tu vida sea atravesado, no por alguien inmortal e inalcanzable, sino por Dios mismo diciendo, asumo la responsabilidad de tu futuro, solo confía y da el siguiente paso. Ahora es el momento de aplicarlo en tu vida. Deja de posponer, esconderte y huir de lo desconocido. No alimentes la ilusión de que solo puedes avanzar sin miedo. El secreto no está en vencer el miedo, sino en seguir adelante a pesar de él, entregando cada carga en las manos de aquel que conoce el resultado antes del principio.
Dios no te pide que seas Moisés, ni que repitas fórmulas del pasado, sino que seas un instrumento de su victoria en un nuevo tiempo. Quiere que entiendas en este preciso instante que sus promesas no dependen de una valentía perfecta, sino de una confianza rendida, imperfecta, pero comprometida. Quizás creciste escuchando: el tiempo cura todas las heridas. Pero ¿y si el tiempo solo pospone el dolor y no lo cura? ¿Y si solo la confianza en Jesús pudiera transformar tu miedo a lo que está por venir en una paz sobrenatural? Esa paz que no ignora las dificultades, sino que las enfrenta con la certeza de que nunca estuviste solo en este campo de batalla invisible. Ha llegado el momento de desafiar lo que siempre te han dicho sobre la debilidad y el futuro. Dios te habla hoy como le habló a Josué. Donde ves imposibilidad, yo ya he preparado la victoria. ¿Estás dispuesto a confiar? Puede parecer radical, pero muchas personas llevan la ansiedad como una condena, como si fuera parte de su identidad. No dejes que esta mentira se arraigue en ti. La verdad es que, al permitir que Dios tome el control del mañana, toda ansiedad se somete a la autoridad del Creador. Permíteme desafiarte. Si esta palabra te llegó al corazón y sientes la necesidad de declarar tu rendición, escribe en los comentarios: Dios, entrego mi futuro en tus manos. Haz de esto un acto de fe, un grito silencioso de confianza, no porque el miedo haya desaparecido, sino porque has decidido dejar de ser rehén de la ansiedad por lo que está por venir. Este comentario no es solo un ritual, sino una postura espiritual ante el cielo y la tierra. ¿Cuántos preferimos el control al descanso? Pero aquí hay otro secreto que pocos entienden. Solo quienes confían en aquel que lucha por ellos pueden descansar. Y Dios ya ha entrado en tus batallas, incluso en aquellas que solo enfrentas con el pensamiento, en el silencio de tu habitación. Pero eso no es todo. Hay una capa más profunda por revelar. ¿Qué se esconde tras nuestras crisis con el pasado y la sensación de que no merecemos nuevos comienzos? Quédate conmigo, porque lo que está a punto de revelarse podría trastocar tus creencias y abrir puertas que nunca imaginaste cerradas. Los gritos ya resonaban en el patio del templo mientras el polvo se levantaba de los pies apresurados de quienes la llevaban a la fuerza al centro de la multitud. Allí, apretada entre manos ásperas y miradas frías y sentenciosas, sintió que le faltaba el aliento. La vergüenza le quemaba como fuego en la piel, como si cada dedo señalador fuera una flecha que le atravesaba el corazón. Se formó un círculo humano, más hostil que cualquier celda. Cada rostro, un tribunal, cada voz, una sentencia anticipada. Los susurros la cortaban. Se merece el fin. La cruda verdad estaba al descubierto. No hay lugar más oscuro que donde nuestras fallas se exponen sin piedad, donde la esperanza parece enterrada bajo piedras listas para ser arrojadas. Y allí, en el espacio sagrado, se encontró condenada por la ley y por la opinión de la multitud, prisionera de un pasado irreversible. El suelo parecía desmoronarse bajo sus pies. Las palabras de desprecio sonaban como el martillo de un verdugo. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en ese lugar, sepultados bajo voces que solo saben acusar, sintiendo que esta vez ni siquiera Dios nos librará? ¿Sientes el peso de la culpa en tu pecho? Los errores repetidos, las promesas incumplidas, las lágrimas derramadas en silencio. Quizás has escuchado toda tu vida que no eres digno de ser amado, que has fallado demasiado, que no mereces otra oportunidad. Y si la condena no viene de otros, se instala en ti, alimentada por recuerdos dolorosos y autoacusaciones que susurran: nunca serás diferente. En la escena de aquella mañana, los maestros de la ley alzaron la voz. Maestro, esta mujer fue sorprendida en adulterio. Moisés nos mandó apedrear a estas mujeres. ¿Qué dices? Había una trampa en la pregunta. A los ojos del pueblo, la sentencia era clara. Humanamente, no había salida. Pero mientras todos esperaban un veredicto severo, Jesús se inclina.
El silencio se cierne, denso, mientras traza algo en el suelo, ignorando el espectáculo de la vergüenza. Cada segundo es una eternidad. Y entonces Jesús se levanta con una respuesta que rompe todo el ciclo de condenación. Cualquiera de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra contra ella. Una a una, desde la mayor hasta la menor. Las piedras caen al suelo, pesadas no solo por su material, sino con el peso secreto de lo que cada corazón ocultaba. La atmósfera se transforma. Solo quedan la mujer y el Salvador. Él la mira a los ojos. No hay odio, solo compasión firme. Mujer, ¿dónde están? Nadie te ha condenado. Ella, temblando, dice, nadie, Señor. Y él responde, yo tampoco te condeno, vete, y de ahora en adelante no peques más. Juan 8:11. Esta declaración resuena hasta el día de hoy, como un eco divino para las almas aplastadas por la culpa del pasado. ¿Sabes cuál es el impacto? Cuando todos esperaban humillación, llegó la liberación. Cuando la multitud exigió justicia, Jesús ofreció restauración. Él no ignoró el error, sino que le recordó que su misión es redimir lo perdido. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has alzado la mano para apedrear tu propia historia? ¿Cuántas veces has deseado poder huir no de los demás, sino de ti mismo? Es hora de reconocer, hay una voz más poderosa que todas las acusaciones. Es la voz de quien te levanta cuando otros solo quieren verte caer. Dios te dice hoy, conozco todo tu pasado, pero elijo luchar por tu restauración. No hay condenación para los que están en mí. ¿No es impresionante darse cuenta de que la misma mano que podría señalar la falla decide escribir una nueva historia para ti? Y si estás a punto de rendirte, pensando que ya nadie cree en nuevos comienzos, entiende. Quien tiene toda la autoridad elige ser tu defensor ante las multitudes visibles y los acusadores silenciosos que habitan tus pensamientos. El mensaje es claro, incluso cuando sientes que no puedes más, hay un Dios que se levanta por ti y silencia el ruido de la culpa. No importa cuán conocido sea tu pasado, el futuro que Dios te ofrece se construye con gracia y verdad. Y sí, puede ser difícil liberarse del peso de la vergüenza, especialmente cuando cada recuerdo doloroso palpita como una herida abierta. Pero hoy tienes la oportunidad de soltar las piedras de la autocrítica y confiar en que Jesús no está en tu contra, sino a tu favor, trabajando para que puedas caminar ligero, limpio y renovado. No se trata de perfección, sino de reconocer quién lucha por tu dignidad, incluso en las abarrotadas plazas del juicio. Respira hondo. Permítete sentir esta verdad. La última palabra en tu vida la tiene quien venció todas las acusaciones en la cruz. Y aquí viene un momento sorprendente. La Biblia no menciona el nombre de la mujer adúltera. Eso es poderoso. Dios no te define por tus errores, sino que te llama a un nuevo destino, lleno de esperanza y confianza en sus promesas. ¿Quién eres cuando las etiquetas caen? ¿Estás dispuesto a soltar la piedra, incluso la que te opone, y caminar libremente? ¿Crees que es posible experimentar esta liberación incluso después de todo lo que has pasado? ¿O prefieres aferrarte a la vieja mentira de que no hay perdón para ti? Sé honesto. ¿Alguna vez has sentido que nadie entendería lo que pesa en tu corazón? Si la palabra te conmueve profundamente, declara públicamente en los comentarios: hoy suelto las piedras y acepto el perdón de Jesús. Esto no es solo una frase, es un acto espiritual que puede ser el comienzo de tu sanación. Tu testimonio puede ser la esperanza de otro corazón cansado. Y si este mensaje te llegó, dale me gusta y compártelo como un acto de fe. Tal vez tu actitud sea la mano extendida hacia alguien que ya no puede soportar la carga de la condenación. Hacer clic, comentar y compartir no es solo interacción, es evangelización. Es sembrar semillas de restauración donde solo existía tierra firme. Y eso no es todo.
Hay algo aún más profundo y transformador que la mayoría de la gente ignora sobre el perdón y los nuevos comienzos. Y lo que viene después puede desafiar por completo tu percepción de tus propias limitaciones. Jacob se tambaleó por la noche, cada paso marcado por el peso de los recuerdos que insistían en arder como brasas en su conciencia. El engaño, la traición, la culpa visceral de haber herido sus propios lazos de sangre. Ya no era el joven astuto e intrépido que había orquestado la mentira ante un padre ciego y un hermano inocente. Habían pasado los años, pero la vergüenza persistía, como una sombra silenciosa e implacable que parecía no abandonarlo nunca. Y allí, en ese cruce solitario del vado de Jaboc, Jacob solo sentía agotamiento, cansancio de correr, cansancio de intentar justificarse, cansancio de sentir que ya no podía cargar sobre sus hombros el peso de las decisiones tomadas por miedo, inseguridad y quizás una sed incontrolable de aceptación. ¿Cuántos de los que escuchan esta historia no llevan hoy el mismo estigma en el alma? El error cometido en casa, la palabra pronunciada que no se puede borrar, la decisión que rompió el corazón de quien más amaba. ¿Cuántas noches de insomnio, cuántas miradas desviadas, cuántas súplicas de perdón nunca pronunciadas simplemente por miedo al rechazo o a la imposibilidad de reparar lo destruido? Hay padres que se encierran en silencio porque se sienten incapaces, hijos que se escapan de casa porque les resulta imposible empezar de nuevo, parejas marcadas por el remordimiento y hermanos que se tratan como extraños. Es en este escenario de dolor donde resuenan las palabras clave de la esperanza. Dios te dice hoy, en lo más profundo de tu vergüenza, que lucha por ti, no para condenarte, sino para reescribir tu historia, como lo hizo con Jacob. La noche se alargó, y con ella el miedo a reencontrarse con Esaú, el hermano traicionado, aquel que, a ojos de Jacob, tenía todo el derecho a la venganza. Pero fue en la agonizante soledad de aquel campamento, cuando ya no quedaba nada por hacer, que una misteriosa presencia se acercó, no para acusarlo, sino para luchar a su lado. La lucha fue feroz, no entre dos enemigos, sino entre la culpa de un hombre y la promesa de un Dios que transforma destinos. En cada momento de esa lucha, Jacob luchó no solo con un ángel, sino con todo lo que le impedía ser completo: el miedo, el autocastigo, el arrepentimiento no vivido, la sensación de que su vida ya estaba marcada para siempre por el pasado. ¿Alguna vez has sentido que por mucho que lo intentes, nunca podrás arreglar lo que has destruido? ¿Que tu familia nunca volverá a ser la misma por tus errores? Esta es quizás la batalla invisible de quienes anhelan una nueva oportunidad, pero se encuentran atrapados en un ciclo de culpa, sintiendo día tras día que ya no tienen fuerzas para luchar. Y es en ese momento, cuando nadie más está mirando, cuando los aplausos han cesado y solo queda el sonido del propio corazón apresurado, que se escucha la voz de Dios. Fue así con Jacob. Al borde del colapso, escuchó no una frase, sino una bendición inesperada. Tu nombre ya no será Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Génesis 32:28 suena como un trueno redentor en el alma de quien ya no puede continuar. No importa cuánto tiempo hayas corrido, no importa el tamaño de tu culpa, Dios puede transformar una historia marcada por el engaño en un camino de gracia. Quizás te preguntes, ¿qué pasa si nunca consigo que mi familia me perdone y si el daño es irreparable? Pero, ¿qué pasaría si te dijera que el perdón de Dios no depende de la perfección de las circunstancias ni de la respuesta de los demás? Que las promesas del Señor se cumplen incluso en el desierto del remordimiento, porque desde una perspectiva divina, ningún dolor es en vano. El sufrimiento de Jacob, el exilio, el anhelo, cada lágrima oculta de arrepentimiento, todo fue materia prima para un nuevo comienzo. Dios no ignoró la angustia del patriarca ni lo dejó solo para afrontar las consecuencias. Al contrario,
Entró en la lucha personal, haciéndose presente donde nadie más se atrevía a entrar. Aquí es donde la mayoría de la gente flaquea. ¿Es justo esperar restauración después de tanto daño? ¿No sería más fácil aceptar el castigo y vivir al margen, resignados al vacío? Pero aquí está sucediendo algo mucho más profundo. Dios no solo perdona, sino que también da un nuevo significado. La bendición de Israel no fue una recompensa por el mérito, sino un acto de misericordia ante la debilidad. ¿De verdad crees que tu culpa es mayor que la gracia capaz de cambiar identidades y restaurar familias? ¿O es que, en el fondo, existe el miedo a confiar en que Dios sigue diciendo hoy, lucho por ti? Aplicar esto a tu vida es tan radical como necesario. No importa el desastre que hayas creado, no importa cuán lejos te sientas de las personas que deberías proteger o amar, lo que define tu futuro no es el recuerdo del error, sino la experiencia del perdón. Jacob no volvió a ser el mismo, sino que se convirtió en Israel, alguien que aprendió a caminar cojeando. Sí, nunca volvió a ser el mismo, pero ahora llevaba la marca de alguien tocado por Dios mismo. ¿Estás cansado? ¿Te resulta imposible reconstruir lazos? ¿Te da vergüenza mirar a los ojos a quienes lastimaste? Hoy el mensaje es claro. El Señor entra en tu confusión, lucha delante de ti y restaura lo que parecía imposible. No se trata de borrar el pasado, sino de inaugurar un nuevo tiempo donde la bendición reemplaza al rechazo. Aquí es donde debe surgir la provocación. ¿Quién dijo que debes vivir eternamente como rehén de tus propios fracasos? ¿Quién determinó que las heridas de tu historia son irreversibles? ¿De verdad crees más en el poder del error que en las promesas del Dios que transforma y lucha por sus hijos? Quizás has creído durante años que ser fuerte significa no buscar ayuda o que luchar solo es señal de fe. Pero ¿y si la verdadera fuerza consiste en rendirse, como lo hizo Jacob, y dejar que Dios le dé un nuevo nombre a tu historia? ¿Estás dispuesto hoy a dejar de huir y a enfrentar tu dolor ante aquel que puede transformar la culpa en bendición? Si este mensaje te conmovió y despertó tus convicciones más profundas, te invito a declarar en los comentarios: acepto la nueva historia que Dios quiere escribir para mí. No tengas miedo de exponerte, porque a veces un paso de fe público es lo que se necesita para romper el ciclo del dolor. Comparte tu vulnerabilidad. Demuestra que estás dispuesto a salir de las sombras del pasado y dejarte guiar por una promesa renovada. Y si crees que ya lo has visto todo sobre la redención, prepárate, porque hay un detalle en este proceso de restauración que aún necesita ser revelado. Lo que sucede después de una noche de angustia puede sorprender incluso al más escéptico. Marta se lleva las manos al rostro, con la voz entrecortada por las lágrimas, el alma devastada por la irreparable ausencia de Lázaro. El aire, cargado de incienso y llanto, flota en el aire. Nada es más cruel que una pérdida repentina. La casa que una vez vibraba con risas y conversaciones, ahora resuena con soledad y preguntas sin respuesta. María permanece sentada en el suelo, con la mirada perdida en la distancia, casi vacía, incapaz de encontrar consuelo en las palabras vacías de quienes intentan consolarla. El tiempo parece suspendido, atrapado entre el dolor y una esperanza que ya no se atreve a nombrarse. Entre los visitantes angustiados persiste una duda. ¿Dónde está Dios cuando el dolor destroza el alma? Marta repite, como si intentara convencerse a sí misma: si el Señor hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cada sílaba es un doloroso recordatorio de la ausencia, del sentimiento de abandono ante el sufrimiento. ¿Cuántos de los que presencian esta escena han sentido lo mismo? ¿Cuántas veces tu oración ha parecido tocar techo, sin eco, sin respuesta, ante el vacío irremediable de la despedida? Dios te dice hoy: ¿ya no aguantas más? El lamento de Marta y María resuena en tu realidad, en tu vacío.
en la pérdida que parece insoportable. Jesús finalmente llega, pero no de inmediato. No impide que la muerte se apodere de ti. No apresura la sanación antes del corte. En cambio, penetra en el dolor, se acerca a la tumba y ante la incredulidad y las lágrimas, permite que el silencio hable con más fuerza. No hay prisa, ninguna explicación racional. Solo el peso de la ausencia, el abismo del por qué. ¿Sabes qué hace que esta historia sea tan brutalmente honesta? Jesús, aun siendo el mismísimo Hijo de Dios, no ignora la aflicción. Llora. El Creador de las galaxias permite que las lágrimas corran por su rostro porque comprende la devastadora profundidad de la pérdida. Si alguna vez te has sentido traicionado por la espera, cuestionando si Dios realmente se preocupa o lucha por ti cuando tu dolor permanece en silencio, necesitas ver el poder oculto de este momento. El Señor de los ejércitos, aquel que promete luchar por ti, no se apresura a eliminar el sufrimiento, sino que desciende al polvo contigo, enjuga cada lágrima y transforma el dolor en semilla de resurrección. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Estas palabras no son solo para Lázaro, sino para todo el dolor paralizante, para todo lo que creías perdido y enterrado. La fe de Marta no era perfecta. Vaciló, expresó su frustración, incluso cuestionó el motivo de la demora. Pero Jesús no se ofendió. Acogió su corazón roto, su lamento sincero, sus lágrimas invisibles. Y entonces, ante la multitud perpleja, ordenó que quitaran la piedra. Es una orden absurda. El cuerpo ya olía mal. Los ojos se abrieron de par en par. La razón gritaba que ya no era posible. Pero ahí reside el secreto que casi nadie percibe. Dios no solo libra batallas visibles, ni solo responde a oraciones proferidas en voz alta. Actúa en el dolor oculto, en las lágrimas silenciosas, en esas guerras internas que nadie ve, a menudo justo cuando crees que ya no puedes más. El mismo Dios que se conmovió con el llanto de Marta se acerca a ti hoy. Él enfrenta tu dolor, tu pérdida, tu desesperación con una promesa. Lo que ha muerto aún puede renacer. ¿Te has preguntado alguna vez por qué permite el silencio ante el milagro? Quizás porque el verdadero poder no reside en evitar la pérdida, sino en transformar el final en un nuevo comienzo. Es desconcertante pensar, ¿a Dios le importa el dolor que nadie más ve? Cuando callas, ¿aún escucha el grito ahogado en tu alma? Lo que pocos se atreven a decir es que la fe no siempre elimina el sufrimiento, pero te sostiene cuando ya no queda nada. Las lágrimas de Jesús ante la tumba de Lázaro son la respuesta definitiva. Él siente cada dolor, carga con cada pérdida, lucha de verdad por cada parte de tu corazón roto. Cuando crees que todo ha terminado, Él ordena: Lázaro, sal. No importa cuán profundas sean tus esperanzas, cuán oscura sea la atmósfera de tu alma, para Dios no hay tumba definitiva. Él lucha por ti no solo en las grandes batallas visibles, sino también en las guerras silenciosas, en el dolor que nadie más conoce. Quizás estés ahí, con el pecho pesado, fingiendo fuerza mientras por dentro todo se derrumba. Puede que incluso te hayas acostumbrado a oír que la vida continúa, que el tiempo cura, pero ¿y si es algo más profundo? ¿Y si lo que necesitas no es solo un cliché más, sino un encuentro real con aquel que tiene el poder de resucitar lo que el mundo ya ha declarado muerto? Intenta, por un momento, quitarte esa máscara de autosuficiencia. Permite que el Dios que lucha por ti vea tu corazón roto. No se escandaliza de tu lamento, no se aparta de tu debilidad. El milagro comienza cuando le permites entrar en tu dolor, en tu más profundo dolor. ¿Has notado alguna vez cómo, en la Biblia, casi siempre hay un periodo de silencio, de espera, de duda abrumadora antes de un milagro? La tumba de Lázaro no se abrió con peticiones elocuentes, sino con un grito sincero. Dios te dice hoy: ¿ya no puedes más? Sí, Él lo sabe.
Y es precisamente cuando las palabras fallan, cuando la fe flaquea, que la voz del Maestro se alza. Quiten la piedra. ¿Te imaginas la tensión del momento? El olor a muerte, el murmullo de la multitud, la mirada atenta de Jesús. Todo conspira para matar tu esperanza para siempre, pero es en ese preciso momento de quiebre, cuando incluso los creyentes se han resignado a la derrota, que sucede lo imposible. ¿Quién sino el Dios que lucha por ti tendría la audacia de transformar las lágrimas en puertas abiertas? ¿Y si la verdadera prueba de la gracia fuese permitirle tocar las áreas que preferías mantener selladas? ¿Y si hoy, precisamente hoy, es el día en que Él decide resucitar lo que ya has enterrado por vergüenza, miedo o incredulidad? No hay dolor invisible para el Señor de los ejércitos. Su promesa de luchar por ti no depende de la fuerza de tu clamor, sino de la intensidad de su amor. La resurrección de Lázaro no solo benefició a una familia, sino que rompió el ciclo de incredulidad en toda una comunidad. Y en tu historia, el eco de este milagro puede ser el despertar de algo que creías imposible. Aunque tus ojos solo vean tumbas, Jesús ve semillas de esperanza a punto de germinar. No le importa mancharse de polvo, lágrimas ni incredulidad. Se acerca y pregunta, ¿crees? No como una prueba, sino como una invitación a ver más allá de lo evidente, más allá de lo que tus sentidos pueden soportar. Cuando todo parezca perdido, recuerda, el silencio no es señal de abandono, sino preparación para la intervención divina. Tu desesperación no asusta a Dios. Al contrario, es el escenario perfecto para que su gloria se revele. Quizás hayas escuchado toda tu vida que la falta de milagros se debe a tu falta de fe, pero ¿y si es algo más profundo? ¿Y si la espera sirve para transformar tu dolor en un escenario para algo mayor, para que otros también puedan ver que lo imposible es rutina en sus manos? ¿Cuántos llevan cargas invisibles, esperando que alguien las vea? Hoy, el mensaje es directo. Dios no solo ve, sino que actúa. Él lucha por ti, y nada es demasiado pesado para sus manos. Si este mensaje te llegó, escribe en los comentarios: permito que Dios resucite lo que ha muerto en mí. Que este acto público de fe sea el primer paso hacia tu restauración, incluso si todo en ti se resiste. Lo que nadie más entiende, Dios lo entiende. El llanto que nadie más consuela, Él lo consuela, y lo que nadie más cree, Él puede transformarlo. Pero agárrate fuerte, porque aún hay más por revelarse. Lo que viene a continuación puede sacudir todas las certezas que creías tener sobre quién es Dios y cuánto está dispuesto a luchar por las causas más improbables de tu vida. En el sombrío patio del templo, las monedas de plata aún tintineaban en el suelo, esparcidas como ídolos rotos ante el altar. Judas caminaba con paso vacilante, con los ojos nublados por la culpa, sintiendo el peso insoportable de haber traicionado a quien le había dado pan, esperanza y propósito. Su corazón latía en su pecho como un tambor de guerra, no de victoria, sino de condenación. El remordimiento era una sombra espesa que impregnaba el alma de Judas con una sensación de irreparabilidad. Había intentado, en un último gesto desesperado, devolver el dinero a los sacerdotes, gritando con los dientes apretados: «He pecado», traicionando sangre inocente. Pero no había eco de perdón allí, solo miradas frías e indiferencia religiosa. La desesperación crecía como una marea embravecida, aplastando cualquier vestigio de consuelo. Judas se sintió arrancado del círculo de discípulos, exiliado no solo de la comunión, sino de la misma oportunidad de redención. ¿Qué hacer cuando la culpa se transforma en una sentencia de muerte interior? ¿Alguna vez has sentido el horror de la culpa devorando tus noches, un peso tan aplastante que parece irreversible? ¿Cuántas veces te has visto atrapado por el remordimiento, obsesionado con los detalles, deseando poder retroceder en el tiempo para deshacer lo irreparable? Es el error que cargas realmente absoluto,
un abismo sin salida, o hay una respuesta que el mundo no te ha dicho. El episodio de Judas no es solo un relato oscuro de la Biblia. Es un cruel reflejo de la humanidad que enfrenta sus más profundas fallas, cuando la vergüenza y la angustia se aferran como cadenas. Quizás a tu alrededor hay manos indiferentes, incapaces de extender misericordia, o quizás tú mismo no puedes perdonarte, sintiendo que tu historia se reduce a ese único error. Sin embargo, la narrativa de las Escrituras no termina con el silencio de Judas. Incluso en el punto más extremo del dolor, cuando todo parece sellado por el fracaso, un susurro radical surge del corazón de Dios. El arrepentimiento encuentra su respuesta no en los hombres, sino en Jesús. Lo que Judas no vio, y muchos aún no comprenden, es que el Mesías a quien traicionó fue a la cruz precisamente para ofrecer perdón donde el remordimiento parecía definitivo. La sangre inocente no clamaba venganza, sino reconciliación. El grito de «he pecado» podría haber sido el comienzo de una nueva historia si hubiera sido escuchado y llevado al Hijo de Dios, quien dice: «Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». ¿Con qué frecuencia confundimos la justicia con el autocastigo, el castigo con el arrepentimiento sincero? ¿Cuántas veces has creído que tu fracaso es mayor que la gracia disponible? ¿De verdad quiere Dios que carguemos con una carga insoportable para siempre? ¿O se esfuerza hoy por mostrarnos otra alternativa, el camino de la misericordia? Jesús mismo, al mirar a Pedro después de su negación, ofreció restauración, no condenación. La misma mirada compasiva estuvo disponible para Judas, incluso cuando todo parecía perdido. ¿No es impactante pensar que, mientras el mundo condena, Jesús extiende una mano? Quizás estés ahí, con el corazón apesadumbrado, pensando que se acabó, que no hay vuelta atrás. Pero escucha, la voz de Dios en este momento no es de acusación, sino de oportunidad. No es el final, es la oportunidad de reescribir la historia, de dejar que Él luche por tu alma, cargando con tu culpa. El perdón no viene del mérito, sino de la valentía de acercarse a aquel que ya pagó el precio. Es posible que la verdadera batalla no sea contra tus errores, sino contra la desesperación. Y es por ti que Dios lucha, incluso cuando tú mismo te rendirías. Si sientes que has fracasado irreparablemente, pregúntate, ¿es la condenación realmente la única salida? ¿O acaso lo que aún falta es entregar la carga en manos de aquel que puede aliviarte? ¿El remordimiento tiene que ser una tumba o puede convertirse en la tierra para un renacimiento? ¿Cuántas personas viven prisioneras porque creen que el error fue definitivo, cuando en realidad fue solo una coma en la historia que Dios aún quiere seguir escribiendo? Ahora bien, si este tema te conmovió profundamente, escribe en los comentarios: «Le entrego mi culpa a Jesús». Declara públicamente que deseas liberarte de la culpa y experimentar el perdón que solo Cristo puede ofrecer. No ocultes tu deseo de restauración. Hay poder cuando nos exponemos ante Dios y la comunidad. A veces, el primer paso es admitir que no puedes solo, pero no tienes por qué hacerlo. El Salvador ya se ha interpuesto entre tu culpa y tu destino, dispuesto a luchar por tu restauración. Créeme, por muy pesadas que parezcan las cosas, por muy fuerte que grite el pasado, todavía hay una respuesta para quienes claman. Donde termina la justicia humana, comienza la redención divina. Prepárate, porque lo que viene a continuación puede desafiar todo lo que creías saber sobre el arrepentimiento y la esperanza. No te pierdas la próxima inmersión profunda en este movimiento de Dios. Hay algo inmenso por delante y puede ser justo lo que tu corazón necesita para finalmente respirar en libertad. Marta mira a Jesús con los ojos nublados por el dolor, las lágrimas en el rostro, la voz entrecortada por una mezcla de anhelo y decepción. En el calor de aquel día en Betania, la pérdida de Lázaro aún resonaba como un grito ahogado en su interior.
Sentía una sensación insoportable de que la ayuda había llegado demasiado tarde. Entre la multitud y el llanto de quienes acompañaban a su familia, Marta se levanta ante el Maestro y con palabras casi desgarradoras exclama: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Juan 11:21. En ese momento todo ese dolor intenso, la culpa que la martilla con cada palabra impaciente y cada acción dura, estalla pues, en el fondo, alberga la esperanza de que Dios, de alguna manera, restituya lo perdido. Culpa no solo a la situación, sino también al propio Jesús, y sutilmente a sí misma, por confiar, por dudar, por querer controlar los tiempos de Dios. El ambiente es tenso, cargado de preguntas no formuladas. ¿Cuántas veces has mirado al cielo y, en medio del sufrimiento, has querido culpar a Dios? ¿Cuántas palabras duras se te escaparon en la desesperación al sentir que la ayuda no llegaba? Hay momentos en que la culpa por todo lo dicho, las frases cortantes, los juicios precipitados, las promesas de fe rotas por la angustia, parece una prisión invisible. Es realmente cierto que este dolor, este arrebato, este impulso de hablar sin pensar, aleja el corazón divino. ¿No sería más correcto creer, como dicen, que quien ama no sufre? ¿O estás al borde de un precipicio emocional donde incluso las acciones de quienes más confían en Dios pueden convertirse en acusaciones y resentimiento? Allí, Marta expone ante Jesús todo lo que muchos ocultan: la frustración, la decepción, la expectativa de que Dios actúe según nuestros tiempos. Ella verbaliza lo que la mayoría calla por miedo a parecer desagradecido, y Jesús no se ofende, no hay reproche. En cambio, mira a Marta a los ojos y en medio de su lamento, revela una promesa capaz de romper cualquier ciclo de culpa: tu hermano resucitará. Allí, en confrontación directa con el dolor, Jesús demuestra que su presencia no se ve anulada por nuestras debilidades emocionales. De alguna manera misteriosa, Dios lucha por Marta a pesar de sus amargas palabras. No exige perfección emocional para actuar. Al contrario, se hace presente precisamente cuando la angustia estalla sin filtro. Lo que pocos comprenden en esta narrativa es que Marta no es castigada por su honestidad. En cambio, recibe una nueva invitación a confiar. Yo soy la resurrección y la vida. El impacto de este encuentro es como un abrazo en medio de la tormenta, porque quizás el mayor secreto aquí es que a Dios no le asusta la brutalidad de nuestras palabras en el dolor. Él es el único capaz de recibir nuestros llantos, absorber nuestras críticas y aún así transformar nuestros corazones. Él no se rinde ni se aleja cuando crees que ya no puedes más. Cuando piensas, ya no puedo más, es cuando, en silencio, Él se levanta para luchar por ti, reescribiendo la trama de lo imposible. ¿Has notado cómo la culpa se cuela sigilosamente durante los intervalos del duelo? Revives escenas, imaginas diferentes respuestas, piensas que si hubieras pedido más, llorado más, creído más, todo habría cambiado. El dolor te acorrala y la culpa construye muros. Pero como Marta, puedes descubrir algo desconcertante. Jesús no se retira, ni siquiera cuando la falta de tacto invade tu oración. No exige que siempre seas fuerte ni refinado. Sus promesas no dependen de tu desempeño, sino de un amor que supera cualquier límite humano. A menudo oímos que si tuviéramos suficiente fe, no sufriríamos tanto. Pero ¿mide Dios su gracia según nuestro autocontrol? ¿O decide actuar precisamente cuando nos declaramos incapaces? Quizás el mayor error sea creer que por un momento de ira o rebelión, el cielo se cierra. En realidad, lo que vemos en Marta es el permiso divino para hablar sin máscaras, para presentar cada palabra dura, cada acción irreflexiva, cada pérdida de confianza, sabiendo que la respuesta de Jesús siempre será aceptación y restauración, nunca condenación. ¿Alguna vez has sentido que no mereces el cuidado de Dios,
por lo que has dicho, las exigencias que has hecho, la amargura que has derramado en el altar. Este sentimiento de indignidad puede ser paralizante, pero la verdad es que el Señor no negocia su presencia basándose en tu formación emocional. Él permanece, se acerca, transforma. El mayor milagro no fue solo la resurrección de Lázaro, fue el hecho de que Marta aprendió allí que el amor de Dios es más fuerte que cualquier culpa. Y si aceptas esta gracia, finalmente podrás experimentar la paz que tanto buscas. Esa paz interior que nace no de la perfección, sino de un encuentro real con un Dios que lucha por ti, incluso en los días en que ya no sabes cómo luchar ni pedir. Respira hondo. Permítete sentir esta verdad. Ni siquiera tus palabras más impacientes pueden desviar el cuidado de Dios. En este preciso momento, Él lucha por tu sanación emocional, incluso si tu oración es solo un susurro de desesperación. ¿No es tu mayor error precisamente ocultar tu dolor a Dios en lugar de expresarlo honestamente ante Él? La verdadera liberación no comienza cuando aprendes a controlarte, sino cuando te permites ser vulnerable ante el Padre, seguro de que Él permanece, renueva, restaura y nunca se rinde. Si hoy cargas con el peso de la culpa, sintiéndote distante por acciones o palabras que te hieren, recuerda esto: Dios no abandona los corazones rotos. Él se inclina sobre tu historia, lucha por tu restauración, y aunque no tengas la fuerza para pedir perdón, te ofrece un abrazo y un nuevo comienzo. No dejes que la vergüenza te impida recibir esta gracia. Comenta ahora: Señor, incluso en mis peores días, no me abandones. Escríbelo como un acto de entrega, como alguien que cree que incluso cuando todo se derrumba por dentro, hay alguien que lucha por tu sanación más profunda. Pero, ¿y si te dijera que lo que has aprendido sobre la culpa no lo es todo? Hay algo aún más poderoso en la fuerza del perdón y la capacidad divina de reconstruir lo destruido por el remordimiento. Prepárate, porque el siguiente paso en este viaje desafía todo lo que has entendido sobre la restauración y la liberación. El humo llenó el templo. El suelo pareció temblar bajo los pies de Isaías, quien solo pudo oír el grito del serafín: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos». El impacto de una presencia tan poderosa no fue admiración, sino puro terror. No el miedo paralizante, sino una dolorosa conciencia de su propia impureza. Isaías no cayó de rodillas porque quisiera adorar, sino porque sintió el peso aplastante de su indignidad. Ya no podía fingir fuerza, ocultar pecados, disfrazar pensamientos. Allí, ante la santidad absoluta, percibió con cada fibra de su ser: «¡Ay de mí! Estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en un pueblo de labios impuros». Era como si cada mentira, cada pensamiento impuro, cada error cometido saliera a la superficie y gritara: «No perteneces aquí». La desesperación no era solo espiritual, era física, visceral. Isaías estaba convencido de que no podía soportarlo, de que ya no había recursos, de que no había posibilidad de ser aceptado ante el Eterno. ¿Sientes eso ahora? El peso de ya no poder luchar contra ti mismo, de que tu historia está marcada por errores que nadie conoce, o peor aún, que todos conocen y que nunca cambiarán. ¿Cuántas veces te preguntas si realmente hay esperanza para alguien como tú, tan lejos de ser ideal, tan manchado por batallas perdidas en la mente y el corazón? ¿Es posible que Dios mire tu historia y vea lo que tú mismo no puedes ver? ¿O la religión siempre te señalará con el dedo y te dirá: «No eres digno»? Dios te dice hoy, en esta atmósfera sagrada donde todo parece imposible, que Él mismo se levanta para luchar por tu santidad. Mientras Isaías está completamente perdido, uno de los serafines se mueve, trayendo un carbón encendido del altar. ¡Qué escena! ¡Qué contraste! El altar es un lugar de sacrificio, de justicia, de fuego que consume lo que no vale nada. Y sin embargo, el ángel no trae juicio,
no destruye a Isaías, sino que toca sus labios, esa parte que él mismo reconoció como la más impura. Mira, esto ha tocado tus labios, tu culpa es quitada y tu pecado expiado. El milagro no está en la fuerza del profeta, sino en la decisión de Dios de purificar al indigno. No hay negociación ni penitencia, solo gracia, aplicada justo en el punto de la vergüenza. ¿Cuántos de nosotros vivimos años, décadas, tratando de arreglar, prometer, compensar el pasado? ¿Cuántos huyen de la presencia, evitan oraciones profundas, reuniones de fe, porque el sentimiento de indignidad es mayor que cualquier coraje para intentarlo de nuevo? Pero hay un giro en este texto que pocos notan. Isaías confiesa su fracaso antes de saber que sería perdonado. No promete ser mejor, solo admite su absoluta impotencia ante la gloria. Y es allí, cuando ya no queda argumento, que el fuego purifica lo que parecía imposible. Es precisamente cuando llegas al punto de no puedo más, cuando cae toda máscara y no queda defensa, que Dios envía su poder restaurador desde lo más alto, no para humillarte, sino para dejarte claro, solo Él puede eliminar la culpa, solo Él puede perdonar lo que el mundo jamás olvidaría. ¿Es este sentimiento de indignidad realmente una señal de debilidad? O paradójicamente es señal de que finalmente estás listo para ver lo que la gracia puede hacer. Los discursos religiosos dicen que necesitas arreglarte para acercarte, pero Isaías se sintió atraído, aunque era impuro, por la gloria liberadora. ¿Es tu impureza una razón para distanciarte o el mismísimo combustible del milagro? Detente y piensa. ¿Cuántas personas que lideran, sirven y enseñan hoy en día solo siguen en pie porque en un día de colapso emocional se les aplicó una brasa encendida a sus heridas más secretas? El favor de Dios no está ligado al éxito, sino a la disposición a admitir que nadie puede hacerlo solo. Y si es precisamente en este entorno de derrota, de límites expuestos, de vergüenza flagrante, que la mano divina decide intervenir. No es falta de fuerza, es el momento exacto en que la fuerza humana se agota y solo queda el poder sobrenatural. No es casualidad, es propósito. Dios te encuentra en el fondo no para dejarte allí, sino para demostrarte que Él es quien lucha por ti. ¿Qué significa esto en la práctica? Que no importa cuán sucios sean tus labios, tu mente, tu historia, Dios no espera perfección, sino verdad. La verdad de un corazón quebrantado, uno que ya no finge, que no se esconde detrás de rituales, sino que clama, aquí estoy, con todo lo que no vale nada. Y la respuesta del cielo es escandalosa. He aquí, esto ha tocado tus labios, tu culpa es quitada y tu pecado perdonado. La vida de alguien que ya no puede ocultar sus defectos es terreno fértil para que Dios muestre su poder. ¿Alguna vez has considerado que quizás tu mayor debilidad es el escenario donde Él elige brillar? Mientras el mundo intenta convencerte de que necesitas esconderte, la palabra revela que es en la confesión, en la entrega total, que llega la ayuda. Si sientes que has ido demasiado lejos, que nadie más creería en el cambio, que las cicatrices son demasiado profundas para sanar, recuerda. Isaías solo fue llamado a la misión después de experimentar la purificación. No la tenía antes. No fue una recompensa por el buen comportamiento, sino un testimonio de lo que Dios hace con aquellos que están al borde del colapso. Llegados a este punto, es inevitable preguntarse, ¿y si esta inquietante sensación de que nunca estás limpio, de que nunca es suficiente, no fuera un error, sino una invitación? Una invitación a dejar de luchar con armas humanas, a renunciar a intentar justificarte ante un Dios que ya lo sabe todo y sin embargo se acerca para traer redención. No caigas en la trampa de pensar que solo serás aceptado cuando finalmente superes todos tus impulsos, cuando logres liberarte de todo resentimiento, de todos los vicios. Eso es religión, no el Evangelio. El Evangelio, revelado en esa habitación llena de humo, es que Dios mismo actúa primero. Toca,
purifica, perdona, incluso antes de que sepas cómo sería posible continuar. Esa es la diferencia radical entre la lógica del mundo y la lógica del reino de los cielos. Dios te dice hoy, tu lucha no es contra la carne, ni contra tu historia, ni contra tus defectos. Tu batalla ya ha sido vista, y Él está ante ti para luchar por tu santidad, para arrancar lo que te aprisiona y restaurar la dignidad donde nadie más la veía valiosa. El roce del carbón ardiente en los labios es la escena que redefine no solo el pasado, sino también el futuro. Isaías emergió de ese encuentro no menos hombre, sino más profeta, más libre, más consciente de quién era y de quién lo había llamado. Y si en este preciso momento tu indignidad es el pasaporte a un nuevo tiempo, a una nueva libertad, ¿cuántas veces te has autoexcluido, pensando que la voz de Dios es solo para el bien? El texto clama contra esta mentira. Quien recibe la misión, quien experimenta el favor, es precisamente el impuro que se entrega sin reservas. Piénsalo, pero no solo pienses en ello. Si esta palabra ha calado hondo en tu corazón, si de alguna manera sientes que has llegado a tu límite y necesitas un toque divino, declara en los comentarios: Dios, purifícame y lucha por mí. No es solo un comentario, es un acto de fe pública, un testimonio que reconoces. No puedo hacerlo solo, pero creo que el Señor se levantará para luchar por mí. No aceptes más la mentira de que tu impureza es mayor que el poder del Todopoderoso. Lo que hizo con Isaías, lo hace hoy con todos aquellos que no ocultan su dolor, que se exponen a la gloria, incluso temblando de miedo. Tu historia no termina en colapso, termina en el altar, donde el fuego arde para purificar y no para destruir. Pero la profundidad de este episodio va más allá del perdón individual. Hay un secreto que pocos comprenden. La misma brasa que consumió la culpa de Isaías le dio el poder para escuchar y obedecer el llamado divino. En otras palabras, no se trata solo de sentirse mejor, sino de estar preparado para un propósito. Y si lo que te frena hoy, tu vergüenza más secreta, es precisamente el punto de partida de una misión más grande que todos tus traumas. Y si en lugar de huir del altar, decides acercarte con todo tu equipaje, creyendo que el mayor milagro ocurre cuando nada más tiene sentido. Hay algo aquí que puede ser revolucionario. El cielo se acerca a los quebrantados, a los cansados, a los que ya no pueden fingir. Pero eso no es todo. Hay una clave en esta historia que puede transformar tu comprensión de la pureza y la misión. Nadie lo ha dicho antes. El mismo Dios que purifica es el que envía, el que alimenta la esperanza precisamente en lo inesperado. ¿Qué podría provocar esta verdad al aplicarla a tu vida, a los detalles, a las áreas ocultas, a lo que siempre has intentado resolver por tu cuenta? Prepárate, porque lo que viene a continuación puede sacudir todo lo que pensabas sobre la dignidad y el propósito. La habitación estaba fría y gris, y la duda flotaba pesadamente en el aire, dejando a Pablo casi sin fuerzas para luchar contra sí mismo. Ya no soportaba el ciclo asfixiante. Un paso adelante, 3 tropiezos atrás, siempre los mismos errores, siempre los mismos fracasos. El apóstol se sentía impotente ante sus propios impulsos. El bien deseado parecía inalcanzable, y el mal no deseado regresaba a cada paso, como un enemigo oculto e incansable. Sus manos temblaban no por miedo a la persecución externa, sino por la batalla interna que parecía interminable. A veces, Pablo se sentía prisionero de su propio cuerpo, como alguien que cargaba cadenas invisibles, arrastrando el peso de cada desliz, cada pensamiento contrario a lo que sabía que era la voluntad del Dios que tanto amaba. Sus amigos vieron su fe ferviente, sus discursos elocuentes, las iglesias nacidas bajo su liderazgo. Pero solo Pablo conocía el silencio de su habitación, las lágrimas ocultas, cuando nadie podía ver. Solo él conocía la desesperación de no poder ser lo que esperaba de sí mismo. Cada mañana renacía la esperanza.
para ser aplastada por la noche por el recuerdo de sus fracasos diarios. Es en este abismo existencial donde estalla el grito más humano de la Escritura. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. No hay máscara, religión ni título que proteja del eco de esta debilidad universal. Pablo no es solo una figura distante, representa a cada persona que alguna vez se ha sentido agotada, culpable, avergonzada de los mismos hábitos que juraron abandonar. ¿Cuántas veces te has prometido a ti mismo que esta vez sería diferente? ¿Cuántas veces has mirado al cielo, cansado de tu propia voz, cansado de pedir perdón por los mismos pecados, preguntándote si la gracia está realmente disponible para quienes parecen no ganar nunca? Quizás estás escuchando esto con el corazón apesadumbrado, creyendo que tu ciclo no tiene fin, que tus vicios, arrebatos de ira, mentiras o vergüenza nunca se romperán. ¿Alguna vez has pensado, no puedo más, esto me supera, estoy cansado, he fracasado? ¿Cuánto tiempo más llevaré esta carga? ¿Qué pasaría si te dijeran que te falta fuerza de voluntad o que simplemente necesitas rezar más? Pero la verdad es que hay heridas profundas, cadenas instaladas en el alma que los humanos solos no pueden romper. ¿Es realmente falta de fe o hay algo mucho más profundo ocurriendo en tu interior? Una batalla que solo se puede ganar con la ayuda de Dios. Y entonces, cuando todo parece perdido, Pablo sorprende al mundo entero y silencia el infierno con la frase más subversiva de su drama interior. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Romanos 7:25. La gran revelación es que el Evangelio no es solo para quienes ya han vencido, sino para quienes están cansados de luchar y han reconocido que no pueden ganar solos. Dios mismo te dice, en esta lucha secreta, en estos patrones destructivos que parecen grilletes inquebrantables, que Él no te da la espalda cuando fallas. Al contrario, Él mismo se propone luchar por tu corazón. El Señor ve la magnitud de tu dolor y no te juzga por tu agotamiento, sino que se ofrece como quien lucha por tu libertad. La victoria sobre lo que te esclaviza no proviene de tu desempeño, sino de la mano fuerte de Dios extendida en las madrugadas de vergüenza y soledad. Quizás nadie lo sepa, pero Él sí. Él ve cada lágrima, cada intento, cada pequeño avance y cada recaída. No hay condenación para los que están en Cristo, solo una nueva oportunidad a cada momento de levantarse por la fuerza de Cristo mismo dentro de ti. El secreto que pocos comprenden en esta historia es que el Espíritu Santo no abandona el campo de batalla solo porque hayas vuelto a caer. Al contrario, es en tu debilidad donde se perfecciona el poder de Dios. Si ya no puedes más, si sientes que no puedes soportar otro ciclo, escucha, Dios mismo se presenta ante tus demonios internos y declara, hoy lucho por ti. Esta no es una promesa vacía, no es retórica religiosa, es la esencia del Evangelio. Cuando admites tu impotencia, el cielo se mueve y la promesa de liberación deja de ser teoría para convertirse en experiencia. No eres menos amado por caer. Eres precisamente la razón por la que Jesús vino. Y no hay cadena que Él no pueda romper, ningún pecado que Él no pueda perdonar, ninguna historia que Él no pueda reescribir. No creas la mentira de que estás fuera del alcance de la gracia. Dios te ve donde nadie más te ve. Lucha por ti donde nadie puede luchar. Restaura donde el mundo ya se ha rendido. Tu batalla interior es terreno sagrado para la manifestación del poder de Dios. No huyas de esta confrontación pensando que estás solo. Si sientes ganas de rendirte, este es el momento en que el cielo se inclina, listo para intervenir. La desesperación de Pablo abre el camino a la mayor esperanza. Gracias a Dios por Jesucristo. Lo que yace más allá de tu límite es el comienzo de una acción sobrenatural. Lo que parecía una derrota definitiva puede ser la base de la victoria definitiva, una victoria que no depende de tu cansancio, sino de la decisión de Dios de luchar por ti hasta el final.
El cielo no espera tu perfección, espera tu honestidad y tu entrega. Dios ama a sus hijos exhaustos. No dejes que la vergüenza te silencie. Este ciclo no define quién eres, pero puede ser la oportunidad para que experimentes la presencia de Dios que lucha por la verdadera liberación. No solo instantánea, sino progresiva, firme, día a día, hasta tu último aliento. En este momento, haz que el acto de darle me gusta y compartir este mensaje sea un grito de fe, un acto profético que declare, no estoy solo, Dios está conmigo en esta guerra secreta. Que cada me gusta sea como una semilla de esperanza sembrada en el campo de alguien que necesita escuchar esto. No te guardes esta palabra para ti, difúndela, porque puede ser la respuesta en la vida de alguien que esconde el mismo dolor tras una sonrisa cansada. Si este mensaje resonó en tu corazón, escribe en los comentarios, Jesús, lucha por mí. Decláralo sin vergüenza, sin miedo al juicio, como quien sabe que la liberación nace primero de una humilde confesión ante el amor que no se rinde, que no te suelta incluso cuando ya has perdido las fuerzas. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior sigue latiendo. Aunque el cansancio parezca haber vencido, aunque el dolor haya dejado profundas cicatrices, algo más grande está obrando ahora mismo. No es casualidad que hayas llegado hasta el final de este video. Es una clara señal de que el Espíritu Santo está tocando tu corazón, quitando las espinas que te hirieron y abriendo espacio para que la esperanza vuelva a florecer. Todo lo que has escuchado aquí no es teoría, es un llamado divino. Dios te dice hoy, conozco tu batalla, he visto cada lágrima que nadie más ha visto, y ahora es el momento de luchar por ti. Quizás ya no tengas fuerzas para luchar, pero Él nunca las tuvo. Por eso hoy se levanta a tu favor. Y antes de terminar, quiero invitarte a algo más profundo. Cierra los ojos un momento, respira, siente esta presencia que te rodea ahora. No importa dónde estés, ya sea en una habitación oscura, en el transporte público o incluso en medio del ruido, Dios no necesita el silencio exterior para hablar. Habla dentro del alma. Permítete ser tocado ahora, porque esta oración no es solo una conclusión, es un renacimiento, una liberación. Oremos juntos. Señor, no pude más, pero me encontraste. Gracias por no darme por vencido, incluso cuando quería renunciar a todo. Hoy entrego cada carga, cada recuerdo amargo, cada sueño roto. Pongo mis dolores más profundos ante tu altar y te pido, lucha por mí. Entra en las áreas de mi vida donde perdí el control y muéstrame que tu amor es más grande que cualquier error, más grande que cualquier pérdida, más grande que cualquier decepción. Libera mi corazón del miedo, la culpa y la ansiedad. Sana lo que nadie más pudo tocar. Hoy acepto caminar contigo, confiando en tus promesas. Soy tuyo y sé que tu victoria será mía. En el nombre de Jesús, amén. Si esta oración fue tuya, si resonó en tu alma, entonces necesitas ver el video que se reproduce en pantalla ahora mismo. Lo que estás a punto de escuchar podría ser el paso que te falta hacia tu transformación completa. No exagero, te espera una poderosa revelación. No te vayas sin verla. Dios ha preparado una secuela que podría sellar tu sanidad interior. Si este mensaje te resonó, escríbelo en los comentarios a continuación. Llegué hasta el final. Esto es más que un comentario. Es un acto de fe, una declaración pública de que has decidido no rendirte, de que crees que Dios está obrando en tu vida. Comparte este video con alguien que esté al borde del colapso. Quizás tus acciones de hoy rescaten la esperanza de alguien más. Y suscríbete al canal, porque aquí formas parte de una comunidad que cree en el poder restaurador de la palabra. Al suscribirte, no solo recibes videos, sino que dices, sí, quiero más de Dios en mi vida. Recuerda lo que está escrito en Romanos 8:31. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aférrate a esa promesa. Guárdala como un escudo en tiempos difíciles. Y ahora, sigue adelante,
porque el próximo mensaje podría ser el milagro que has estado esperando. Míralo ahora y permite que Dios termine lo que comenzó.